El trabajo y los debates de la Convención en materia de género con el Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Efectivamente, ya estamos en este espacio que realizamos en conjunto al Observatorio Constitucional de Género, ya no para revisar el trabajo de la Convención Constitucional, sino que directamente para abordar la propuesta de nueva Constitución que será sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre. Saludamos a la abogada y asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de nuestra Casa de Estudios, Natalia Morales. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Sí, no te escuchamos, Natalia, no sé por qué. Vamos a ver qué es lo que está pasando, porque no te veo ¿Ahí me muteada. escuchan? Ahí te escuchamos perfecto, Natalia, sin ningún problema. ¿Cómo estás? ¿Están ahí? Sí, te escuchamos, Natalia. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Sí, sí. Buenos Genial, días, genial. Claudio. Buenos días, Buenos Juanita. días. Los estaba Buenos días. saludando. ¿Cómo están? Sí, bueno, vamos a hablar ya con texto en mano ya respecto de lo que va a ser sometido a plebiscito el próximo 4 de septiembre y vamos a hablar respecto de los mecanismos de garantías de derechos fundamentales, el sistema de derechos y garantías, además propuesto en nuestra nueva Constitución, un catálogo que es bastante amplio en comparación con nuestra actual Constitución, donde este tema está más bien restringido. Natalia, además de los avances en la consagración de estos derechos, ¿qué dice la nueva Constitución respecto de la forma en que se van a hacer efectivos? Bueno, la nueva Constitución establece variados mecanismos de garantía. La gracia es que, bueno, para proteger los derechos fundamentales es necesario no solamente que el derecho esté bien consagrado, sino que tenga un desarrollo normativo que permita saber claramente a la ciudadanía y a los órganos del Estado cuáles son las obligaciones que tienen que observar en relación con cada uno de estos derechos. Bien, ahora, si analizamos en su conjunto cuáles son como estas garantías, podemos ver que están las garantías normativas, pero que también se establecen otro tipo de garantías, por ejemplo, procedimentales y también garantías jurisdiccionales, ¿ya? Además de eso, se establecen garantías orgánicas que permiten proteger los derechos. Esa es como la principal diferencia que Ya. hay también. Claro, sí, sí. Pero, ¿me puedes Eh, dar un segundito? Sí, por supuesto, ¿No? Natalia, que ahí vimos como que te habías quedado congelada, estábamos ahí un poco preocupados, pero bueno, son cosas que también ocurren con estas conexiones que a veces están un poco inestables, pero ahora te escuchamos bien, Natalia. Perfecto. Bien. No sé si podemos retomar con la pregunta. sí, por Si, favor. si te quedó algo en el tintero, por favor. Bien. Sí, estaba comentando de que los mecanismos de garantía los podemos dividir en mecanismos, ¿no es cierto?, normativos, procedimentales, ya jurisdiccionales y orgánicos. Y en este sentido, la propuesta de nueva constitución establece una serie de garantías que superan con creces a las que estaban establecidas en la constitución actual. Bien, una primera son las normativas que desarrollan los derechos, por lo tanto queda claro para el Estado cuáles son las obligaciones que tienen que observar en relación con cada uno de ellos. Una segunda categoría son estas garantías jurisdiccionales que otorgan a la ciudadanía herramientas para poder recurrir a los tribunales de justicia para reclamar la tutela efectiva de sus derechos. Y las terceras son los órganos especializados para la protección de derechos humanos que se establecen en la nueva Constitución y en ese sentido se mejora sustantivamente la protección con el establecimiento de órganos como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Naturaleza y otros órganos que si bien no tienen un mandato específico para la promoción de derechos humanos, colaboran con su protección, por ejemplo, el Servicio de Acceso Integral a la Justicia. Natalia, ¿cómo puede llevar, y hablándole a un auditor que no tiene formación en derecho y que a lo mejor hay términos técnicos que no necesariamente comprende, cómo va a poder llevar a la práctica la concreción de esos derechos? Digo, cuando se habla, por ejemplo, de aspectos jurisdiccionales, cuando dices puedes recurrir a la justicia. Estamos hablando de que en caso de que haya efectivamente el no cumplimiento, ya sea vulneración o no cumplimiento efectivo, ¿no es cierto?, de algo que yo considero que es un derecho establecido constitucionalmente, las personas necesariamente van a tener que recurrir a los tribunales y va a depender de los tribunales el acoger o no acoger ese planteamiento.
Y lo que pasa es que acudir a los tribunales es solamente una más de las garantías que se establece y es una garantía muy importante. De hecho, en la teoría de los derechos fundamentales, a veces se suele decir que un derecho que no es exigible, es decir, que yo no puedo acudir a la justicia para poder reclamarlo, no es propiamente un derecho, ¿no es cierto? Porque queda solamente el arbitrio estatal cumplirlo y si no, no tengo herramientas efectivas para poder demandarlo. Bien, ahora, esto no quiere decir que sea netamente una responsabilidad de la ciudadanía poder exigir sus derechos, ¿ya? La gracia del catálogo de derechos fundamentales es que establece, ¿no es cierto?, como cuáles son las directrices de la actividad del Estado, puesto que se entiende en una sociedad democrática que el objetivo del Estado es precisamente cumplir y garantizar los derechos. Ese es el objetivo al cual debe dirigirse, ¿ya? Y cuál es el sentido, lo que plantea entonces en el fondo, el sentido de vivir en sociedad, es que el Estado se dirija a ese cumplimiento, entonces limita el poder, pero también lo justifica. Bien. Eso, bueno, y además que la gracia es que este mecanismo de garantía interactúa con otros mecanismos de garantía. Por ejemplo, si podemos ver cuáles son los mecanismos orgánicos, también se establecen órganos que tienen una función de promoción, es decir, no solamente de defensa cuando el derecho es vulnerado, sino que de prevenir precisamente las vulneraciones a esos derechos. Está específicamente contemplado dentro de las facultades de la Defensoría del Pueblo promover los derechos humanos, o sea, incorporando un mandato amplio de protección que contempla tanto los derechos fundamentales que están expresamente recogidos en la nueva Constitución, como aquellos derechos que están en catálogos internacionales de derechos humanos. Y la idea es que se puedan promover a través de distintas acciones que también están definidas en el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, darle contenido a esta palabra, promover. Es que se deben tomar, por ejemplo, acciones educativas, políticas de promoción, dar a conocer estos derechos para que la ciudadanía esté informada de cuáles son los derechos que los asisten, ¿no es cierto? Y en el fondo ir generando el cambio cultural que se requiera para hacer efectivos algunos derechos y otros derechos que ya implican, ¿no es cierto?, prestaciones o actividades positivas del Estado, entran dentro del ámbito de competencia de otros órganos, ir promoviendo, por ejemplo, políticas públicas para irlos desarrollando. Y por lo tanto podríamos considerar que estas garantías jurisdiccionales, es decir, recurrir a los tribunales de la justicia, vendrían siendo como un tercer control para que esto se pueda hacer efectivo. Es decir, además de todos esos mandatos, se le otorga a todas las personas la posibilidad de que en su caso particular, cuando un derecho se vea amenazado, perturbado, vulnerado, recurrir a los tribunales de justicia para demandar, ojo, la protección inmediata, ¿no es cierto? Son mecanismos de urgencia, que es cuando estos derechos están siendo amenazados para evitar daños en el fondo desproporcionados o irreversibles en los derechos de las personas. Sí, estamos conversando con la abogada Natalia Morales respecto de diversos temas que tienen que ver con la propuesta de nueva constitución. Natalia, hay otro tema que es bastante importante respecto de la perspectiva de género, que es el enfoque que también le hemos dado a este espacio y que tiene que ver con la interseccionalidad. Te quería preguntar en primer lugar, ¿qué es interseccionalidad y de qué manera este concepto queda recogido en la nueva Constitución? Perfecto. Sí, bueno, hemos analizado todo este tiempo la nueva Constitución con perspectiva de género y bajo ese prisma la interseccionalidad es un principio fundamental. Como concepto se refiere a la superposición de distintas capas de discriminación, ¿ya? Y es muy importante para la perspectiva de género porque es precisamente un concepto que proviene de la teoría feminista. Fue acuñado por una teórica que se llama Kimberly Crenshaw, que precisamente a partir de la experiencia de las mujeres racializadas, de las mujeres afrodescendientes, ¿no es cierto?, sostiene que no es lo mismo la discriminación que sufre, por ejemplo, una mujer afrodescendiente, una mujer negra, que una mujer blanca o que un hombre afrodescendiente, pese a que todos son grupos que sufren discriminación en la sociedad. Por lo tanto, cuando estamos frente a esta superposición de capas de discriminación, es necesario ocupar un enfoque interseccional, es decir, visibilizar estos distintos factores de discriminación que pueden referir al género, al sexo, a la raza, a la pertenencia étnica, a la discapacidad, ¿no es cierto?, a un montón de categorías que se llaman en el derecho categorías sospechosas de discriminación, y además visibilizar la forma en que ellas se superponen e interactúan, generando una discriminación agravada, pero también particular, o sea, con formas específicas de discriminación. A eso se refiere este concepto de interseccionalidad. Y la gracia es que el proyecto de nueva constitución, ¿no es cierto?, la nueva constitución que ya está lista, que ya está propuesta, incorpora expresamente este principio de interseccionalidad y por lo
tanto, permite no solamente que el Estado observe estas discriminaciones de género, sino que además pueda tener esta mirada focalizada respecto de la forma en que interactúan con otros factores de discriminación. Natalia, a propósito justamente de esta interseccionalidad, los derechos de las mujeres indígenas quedaron establecidos. ¿Cuáles son esos derechos? Cuando explicas esto, tú dices, una persona que está escuchando, ¿por qué podría ser distinta mi demanda o mi necesidad de garantizar mis derechos que los de una mujer indígena? ¿Qué derechos podría requerir una mujer indígena que queden garantizados? Perfecto. Bueno, partiendo como en la primera parte de tu pregunta, Juanita, es muy importante clarificar que cuando hablamos de derechos específicos para grupos en situación de vulnerabilidad y para estas situaciones de discriminación interseccional, no hablamos de derechos distintos, sino que de especificaciones de derechos generales para casos particulares, ¿ya? Porque las formas de discriminación requieren que el Estado tenga una mirada particular, pero no es un derecho nuevo, no es un derecho que establezca un privilegio, sino que es una concreción atendiendo a que en ese caso este derecho que está formulado general probablemente no se hace caso, no se respeta, vulnera constantemente o hay un mayor riesgo de vulnerabilidad. ¿Bien? Y para el caso de las mujeres indígenas, en el derecho internacional se han trazado cuáles son estos derechos como más prioritarios para resguardar, y que van a ver que son derechos generales, ya sea para las mujeres, para los pueblos indígenas o para las personas en general. Una primera categoría de derechos en la que se ha enfatizado un montón y que están recogidos en la nueva Constitución, el derecho a la participación política. Ya, es importante, así como todas las personas tienen derechos políticos, que las mujeres indígenas tengan la oportunidad efectiva de participar en su vida comunitaria y en la vida nacional. Y por lo tanto, como tienen derecho a participar también de su vida comunitaria, va a ser muy relevante para las mujeres indígenas que estén respetados los derechos a la autodeterminación de los pueblos, ¿no es cierto?, y del autogobierno de los pueblos, para que por lo tanto efectivamente ellos puedan participar de sus sistemas internos. Y también va a ser importante que existan mecanismos para que la participación de los pueblos originarios en la política nacional y que en esos mecanismos puedan llegar mujeres indígenas. Por eso es tan importante la intersección que se da en la nueva Constitución entre la plurinacionalidad y el principio de paridad de género, porque cuando se establezcan escaños reservados para los órganos nacionales, no vamos a ver la participación de cualquier persona del pueblo originario, sino que está garantizado que van a llegar a ese lugar mujeres indígenas, ¿ya? Y no solo hombres indígenas. Entonces, y también está garantizado de que cuando lleguen más mujeres a los órganos de representación nacional, no vamos a tener solo un tipo de mujer, sino que también vamos a tener esta perspectiva intercultural con derecho a las mujeres indígenas. Otro derecho que es muy relevante es el derecho a la tierra, al territorio y los recursos naturales. Este es un derecho clave para los pueblos originarios, ¿ya? Pero que afecta desproporcionadamente a las mujeres indígenas, puesto que la pérdida de la tierra y del territorio afecta la forma diferenciada de vida que tienen los pueblos originarios y por lo tanto afecta que las mujeres puedan desempeñar el rol social que es relevante según su cosmovisión, ¿ya? Y como mujeres también que son discriminadas en la sociedad nacional, tienen menos posibilidades también de insertarse en otros sectores, ¿ya? Y libremente también según su propia decisión. Por lo tanto, es un derecho que tiene un impacto diferenciado en las mujeres indígenas y es muy relevante y por eso las lideresas indígenas históricamente también han jugado un rol importante en la defensa de ese derecho. Ese derecho también está consagrado en la nueva Constitución y si bien se puede entender como un derecho específico, y lo es, ¿no es cierto?, podemos decir que vendría siendo el equivalente a la propiedad privada, por ejemplo, que se nos consagra a todas las personas y que está protegido, y que el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas lo ejercen de una manera diferenciada. Pero en el fondo es una especificación de un derecho general. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente de que el derecho a la propiedad indígena está consagrado en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en base al principio que protege el derecho a la propiedad, ¿no es cierto? Porque la propiedad se ejerce de forma distinta. Ese derecho se ejerce de forma diferente. Bien. Otra categoría de derechos relevantes para las mujeres indígenas es el derecho de acceso a la justicia, porque están afectadas, igual que todas las mujeres, a situaciones de discriminación de género, ¿ya? De violencia de género, violencia sexual, ¿no es cierto? Tanto en el ámbito público como en el privado, ¿bien? Igual que otras mujeres. Pero como tienen una cultura diferenciada, ¿no es cierto?, tienen una identidad multidimensional que incorpora esta arista de género y también, ¿no es cierto?, una cosmovisión diferente, una relación diferente con su territorio, ¿no es cierto?, una forma de vida, una actividad económica diferente muchas veces,
se requiere garantizar que el acceso a la justicia va a respetar esos factores, ¿ya? Muchas veces cuando las mujeres sufren violencia, las mujeres indígenas, sus demandas son desestimadas, por ejemplo, por los órganos nacionales, porque ahí operan todos estos mecanismos de discriminación y de exclusión. Por lo tanto, es necesario que el Estado obedezca este deber de acceso a la justicia reforzadamente. Y la nueva Constitución ofrece herramientas para eso, fíjense ustedes, porque establece un derecho al acceso a la justicia que está consagrado para todas las personas. Y eso no está en la Constitución actual. Por lo tanto, amplía la posibilidad de que las mujeres indígenas tengan ese acceso a la justicia, y además este artículo que consagra el acceso a la justicia expresamente señala que debe atenderse a este derecho con perspectiva intercultural. Es decir, cuando refiere a personas de los pueblos originarios, se tiene que mirar entonces esta perspectiva intercultural, y también es un principio general de la jurisdicción que el ejercicio de esta función jurisdiccional, la aplicación de justicia, se haga con perspectiva de género. Por lo tanto, estos principios interactúan y mejoran las posibilidades de hacer efectivo este derecho. Bien, y frente al acceso a la justicia también me gustaría detallar que para hacerlo efectivo requiere que sea respetado tanto en el sistema nacional como en los sistemas propios de cada pueblo indígena. Y en ese sentido, el reconocimiento de del pluralismo jurídico también es una buena noticia, porque al estar todos los sistemas ya bajo el amparo de la Constitución, también hacen obligatorios todos los principios. Por ejemplo, el principio del enfoque de género, ¿no es cierto? Y también la sujeción a todos los derechos fundamentales que están consagrados en la nueva Constitución, incluyendo el acceso a la justicia. ¿Bien? Entonces, la nueva Constitución permite que se mejoren las perspectivas para el acceso a la justicia de las mujeres dentro de sus órganos propios, ¿ya? Y también en el sistema nacional cuando tengan que recurrir al sistema nacional, por ejemplo, en todos los casos penales, ya que es una materia que va a quedar muy probablemente totalmente entregada al sistema nacional. Natalia, bueno, ya no nos quedan minutos, nos vamos a pasar un poquito, pero te quería preguntar también esto a modo de resumen, porque efectivamente este ha sido un tema que ha generado mucho debate y también mucha crítica por parte de quienes están a favor del rechazo respecto del pluralismo jurídico y esta supuesta afectación al derecho a la igualdad ante la ley, entre las personas representantes de pueblos indígenas y quienes no. En el caso de los derechos de las mujeres, ¿esto se da o no finalmente? No, bueno, realmente esas críticas que señalan que hay una afectación de la igualdad de la ley obedecen un poco a una falta de comprensión de lo que es la igualdad, lo que es la igualdad, ¿no es cierto? La igualdad tiene distintas como materializaciones. Implica el derecho a la igualdad, por una parte, la igualdad sustantiva, es decir, el deber del Estado de reparar las desigualdades que existen hoy en la práctica, porque en la práctica nosotros vivimos en una sociedad desigual. Por lo tanto, para garantizar igualdad, a los grupos que están en desventaja los tenemos que equiparar. Para eso se necesitan acciones afirmativas y derechos específicos. Y también se necesita de la igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, que es la prohibición de que la ley haga diferenciaciones discriminatorias. Pero no toda diferenciación es discriminatoria. Hay diferenciaciones que son necesarias, ¿no es cierto?, para garantizar derechos y para reparar estas desigualdades que existen. También obedecen esas críticas muchas veces a una incomprensión de cómo operan los derechos fundamentales. O sea, cuando yo garantizo más derechos fundamentales, no quiere decir que le estoy quitando derechos a otra persona, sino que los derechos suelen tener un potencial expansivo, ¿bien? Entonces, estos derechos específicos, como les mencionaba hace un momento, muchas veces son concreciones de derechos fundamentales generales, ¿ya? Y eso ocurre mucho en la nueva Constitución. O sea, yo he escuchado un argumento que deben haber escuchado ustedes también, por ejemplo, que señalan que esta Constitución sería indigenista porque se menciona muchas veces la palabra indígena y no se menciona la palabra chileno. Bueno, resulta que la Constitución utiliza un lenguaje que dice personas, y si uno ve cuántas veces sale la palabra persona, es gigantesca, y todos los derechos están consagrados en favor de las personas, pero se hace una especificación para reforzar que esta palabra personas incluye también a los pueblos indígenas, pero son los mismos derechos. Por ejemplo, cuando se protege el derecho a la salud, o sea, a los derechos sexuales y reproductivos, ¿no es cierto? No se dice que son para las mujeres, porque los hombres también acceden, por ejemplo, a la educación en materia sexual y reproductiva, ¿no es cierto? También necesitan esa educación, también necesitan muchas veces servicios reproductivos de salud. Entonces, lo mismo ocurre con los pueblos originarios. Se incorpora la perspectiva intercultural, pero respecto de los mismos derechos, son concreciones específicas. O sea,
Se consagra, por ejemplo, la perspectiva intercultural de los derechos sexuales y reproductivos, pero las mujeres y los hombres, todas las personas también los tienen. Se consagra, por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres rurales, que es un derecho que impacta fuertemente en las mujeres indígenas, pero también está el derecho a una vida libre de violencia formulada en términos generales. Entonces, en realidad, esta consagración de derechos no viene a afectar la igualdad ante la ley, sino que a posibilitarla, a permitir que el Estado pueda tomar medidas efectivas para equiparar una situación que en el caso de las mujeres indígenas, de los pueblos originarios en general, ha sido una situación de desigualdad. Entonces es necesario repararla. Así es, vamos reparando a través de esta nueva constitución una serie de derechos que estaban un poco en el aire, ¿no es cierto? Y que a través de estas nuevas fórmulas podrían quedar efectivamente consagrados si se aprueba el 4 de septiembre la nueva constitución. Agradecemos muchísimo, nos pasamos unos minutitos, pero me parece un tema muy interesante. Natalia Morales, asistente de investigación del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Natalia, que estés muy bien, que tengas muy Gracias a ustedes, Juanita y Claudio. Buena mañana. Chao. Gracias, Natalia. Hacemos una pausa, Juanita, rápidamente y continuamos con esta primera edición de Radio Análisis. No se vayan.